La llave no entraba. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la puerta de roble que yo misma había barnizado 20 años atrás. ¿Qué está pasando?, susurré, sintiendo cómo el frío de la madrugada se colaba por mi abrigo gastado. Había regresado de cuidar a mi hermana enferma en Guadalajara, 3 semanas ausente de mi propia casa, y ahora la cerradura rechazaba mi llave como si fuera una extraña. El olor a jazmines del jardín me envolvía, burlándose de mi confusión. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Escuché pasos del otro lado, pasos que conocía bien, los de mi hijo Roberto. Cuando abrió, su rostro no mostraba sorpresa, mostraba molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora?», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. Detrás de él, alcancé a ver cajas apiladas en mi sala, muebles reubicados, cortinas nuevas que yo jamás compré. «Roberto, esta es mi casa. ¿Qué pregunta es esa?». Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Él intercambió una mirada con alguien dentro, y entonces apareció ella. Daniela, su esposa, con una bata de seda que yo no reconocía, sonriendo con esa dulzura venenosa que había aprendido a temer. «Ay, suegrita, ¿no te avisó Roberto? Hubo cambios, legales. Ya hablamos con el abogado». Mi corazón dejó de latir por un segundo eterno. Había criado a Roberto sola desde que tenía 8 años. Su padre nos abandonó una noche de noviembre, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina y deudas que me tomaron 10 años pagar. Trabajé en lo que fuera necesario. Limpiaba casas por las mañanas, planchaba ropa ajena por las tardes, vendía tamales los fines de semana en el mercado de Coyoacán. Mis manos se curtieron, mi espalda se encorvó, pero Roberto nunca pasó hambre. Nunca faltó a la escuela. Siempre tuvo uniformes limpios, útiles completos, zapatos aunque fueran de segunda mano pero dignos. Lo inscribí en clases de inglés con el dinero que ahorré vendiendo mi única joya, los aretes de oro que me regaló mi madre. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando entró a la universidad pública, lloré de orgullo. Estudió administración. Conseguí un segundo trabajo nocturno en una panadería para pagar sus libros y pasajes. Dormía 4 horas diarias. «Mamá, algún día te voy a dar todo lo que mereces», me decía, abrazándome con esos brazos fuertes que había visto crecer. Yo le creía, siempre le creí. La casa donde ahora me cerraban la puerta la había comprado con una herencia pequeña de mi tía Socorro, combinada con 20 años de ahorros guardados en una lata de galletas. Era modesta, pero mía. Tenía un jardín donde cultivaba hierbabuena y rosas, 2 recámaras, una cocina amplia donde Roberto y yo habíamos compartido miles de cenas. Cuando conoció a Daniela hace 5 años, yo intenté ver lo bueno en ella. Era bonita, estudiada, de familia acomodada. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba, una frialdad calculadora que aparecía cuando creía que nadie la observaba. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Al principio, Daniela era toda sonrisas conmigo. «Suegrita querida, qué rico cocina», me decía, aunque apenas probaba mi mole. «Qué casa tan acogedora, tan auténtica», comentaba, pero su tono dejaba claro que para ella, auténtica significaba vieja y pobre. Roberto comenzó a cambiar después de la boda. Llegaba menos a visitarme. Cuando venía era breve, distraído, siempre checando su teléfono. «Daniela me necesita, mamá. Ya sabes cómo es». Yo no sabía cómo era, pero estaba aprendiendo. Un día llegaron con papeles. «Mamá, queremos ayudarte», dijo Roberto, sentándose en mi mesa de cocina. «Daniela y yo hemos hablado. Tú estás envejeciendo. La casa es mucho trabajo para ti sola. ¿Qué tal si ponemos la propiedad a mi nombre? Así, si algo te pasa, todo queda en familia sin problemas legales. Tú sigues viviendo aquí, por supuesto, pero evitamos complicaciones con Hacienda y esas cosas». Daniela asentía a su lado con esa expresión de preocupación ensayada. «Es por tu bien, suegrita. Roberto se encargará de todo. Tú solo disfrutas tu vejez tranquila».
Algo dentro de mí gritaba peligro, pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado con mis propias manos. ¿Tú crees que es necesario, mi hijo?, pregunté buscando sus ojos. Sí, mamá. Confía en mí. Y confié. Firmé. Porque las madres confiamos incluso cuando no deberíamos. Los siguientes meses fueron extraños. Roberto empezó a hacer comentarios sobre la casa. Este baño necesita remodelación, decía, inspeccionando las tuberías que funcionaban perfectamente. La cocina está muy anticuada, mamá. Deberíamos modernizarla. Daniela sugería cambios constantemente. Ese sofá está muy desgastado, suegrita. ¿Por qué no lo donas? Era el sofá donde había amamantado a Roberto, donde lo había consolado de pesadillas infantiles, donde habíamos visto juntos sus películas favoritas. ¿Aún sirve?, respondí, más firme de lo habitual. Ella sonrió, pero sus ojos no sonrieron. Luego vino la sugerencia de que me fuera a cuidar a mi hermana Lucía. Mamá, tu hermana está muy enferma en Guadalajara. Deberías ir unos días. Nosotros cuidamos la casa. No era sugerencia. Era casi una orden envuelta en preocupación fingida. Mi hermana sí estaba delicada, así que acepté. Antes de irme, Roberto me abrazó. Gracias por todo, mamá, dijo. No entendí entonces el tono de despedida final en sus palabras. Durante esas 3 semanas en Guadalajara, llamé varias veces a Roberto. Nunca contestó. Mandé mensajes, respuestas escuetas. Todo bien, mamá. Descansa. Cuando mi hermana mejoró y decidí regresar, no les avisé. Algo me decía que no debía hacerlo. Tomé el autobús nocturno y llegué al amanecer. Y ahora estaba aquí, en el umbral de mi propia puerta, escuchando a mi nuera decirme que hubo cambios legales. ¿Qué cambios?, logré articular, aunque mi garganta ardía. Roberto no me miraba a los ojos. Mamá, la casa ya está a mi nombre. Daniela y yo decidimos que es momento de que tengamos nuestro espacio. Hablamos con un abogado. Legalmente puedes quedarte por un tiempo, pero esta ya no es tu casa. Es nuestra. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Roberto, yo te di esta casa confiando en ti, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarse en mis ojos. Dijiste que era para protegerme. Daniela intervino cruzándose de brazos. Ay, suegrita, no sea dramática. Roberto la ayudará a encontrar un lugar, algo más acorde a sus posibilidades. Un departamento pequeño, quizás en una zona más económica. Esto, señaló mi casa, mi hogar, como si fuera un objeto cualquiera. Es demasiado para una persona mayor sola. Yo construí esta casa con mis propias manos, grité, y mi voz finalmente salió con toda la fuerza de 30 años de sacrificio. Trabajé día y noche para que tú tuvieras un techo, Roberto, y ahora me sacas como si fuera una extraña. Los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas. La señora Carmela del número 15 salió a su jardín, fingiendo regar plantas pero escuchando cada palabra. Roberto bajó la voz avergonzado. Mamá, no hagas un espectáculo. Esto es una decisión de adultos. Daniela está embarazada. Necesitamos espacio para nuestra familia. Embarazada. La palabra debería haberme llenado de alegría, la promesa de un nieto. Pero en ese momento solo sentí un vacío profundo, porque entendí que para mi hijo yo ya no era familia, era un estorbo. ¿Y yo qué soy?, pregunté, con una calma que me sorprendió. ¿Qué soy yo para ti, Roberto? Él no respondió. Daniela sí. Es la abuela, suegrita. Tendrá su lugar, pero no aquí. Esta casa vale mucho. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Con la venta nosotros podemos comprar algo mejor en Polanco. Y a usted le daremos para que rente algo modesto. Mi hijo finalmente habló. Es lo mejor para todos, mamá. Recogí mi maleta del suelo. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida. Está bien, dije con una voz que no reconocí como mía. Me voy. Pero quiero que sepas algo, Roberto. Puedes quedarte con la casa, con los muebles, con todo lo material.
pero nunca vas a poder quitarme la verdad de quién eres realmente. Caminé hacia la calle, sintiendo sus miradas en mi espalda. No lloré. Todavía no. Tenía que encontrar dónde dormir esa noche. La señora Carmela se acercó cuando pasé frente a su casa. Mercedes, ven. Tienes una habitación en mi casa el tiempo que necesites. Su bondad me quebró más que la crueldad de mi hijo. Esa noche, acostada en la cama de visitas de Carmela, con el olor a lavanda de sus sábanas limpias, finalmente lloré. Lloré por los años perdidos, por las ilusiones rotas, por el hijo que creí haber criado y el hombre cruel en que se había convertido. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a crecer. No era odio, era claridad. Una claridad fría y cristalina sobre lo que tenía que hacer. Si esta historia te remueve, dale like y comparte para apoyar a quienes viven situaciones similares. A la mañana siguiente desperté con un propósito. Carmela me preparó café y pan dulce. ¿Qué vas a hacer, Mercedes?, preguntó, con esa preocupación genuina que mi propia familia no había mostrado. Voy a recuperar mi dignidad, respondí, aunque no recupere la casa. Fui a ver a don Héctor, un abogado del barrio que había ayudado a mi hermana años atrás. Le conté todo. Él escuchó en silencio tomando notas. Mercedes, técnicamente la casa está a nombre de tu hijo. Firmaste los papeles. Pero hay algo que se llama vicio de consentimiento. Si puedes probar que te engañaron, que la transferencia se hizo bajo falsos pretextos, podemos pelear. Saqué mi teléfono viejo. Tengo los mensajes donde Roberto me prometió que yo seguiría viviendo ahí siempre, que solo era un trámite para protegerme de impuestos. Don Héctor sonrió. Eso no sirve. También necesitamos testigos de las circunstancias. ¿Alguien presenció las promesas? Pensé en mi comadre Refugio, quien había estado presente el día que firmé, en mi vecina Carmela, quien había escuchado las discusiones. Sí, hay testigos. Comenzamos a armar el caso. Mientras tanto, necesitaba dinero. No iba a ser una carga para Carmela. Volvía a hacer lo que siempre había hecho, trabajar. Conseguí empleo limpiando oficinas por las noches. No era fácil a mis 62 años, pero mis manos todavía servían. Mi espalda todavía aguantaba. Y mi orgullo no me permitía rendirme. Pasaron 2 meses. Roberto no llamó, ni siquiera para preguntar si estaba viva o muerta. Daniela publicaba fotos en redes sociales de mi casa remodelada. Habían tirado el rosal que planté cuando Roberto nació. Habían pintado las paredes de blanco minimalista, borrando el amarillo cálido que yo había elegido. Habían vendido mis muebles y comprado todo nuevo. Cada foto era una puñalada, pero también era evidencia. Don Héctor las guardaba todas. Están apurados por vender, me dijo. Eso juega a nuestro favor. Demuestra que la intención siempre fue despojarte. Entonces, llegó el día de la audiencia preliminar. Entré al juzgado con mi mejor vestido, el azul marino que usaba para ocasiones importantes. Roberto y Daniela estaban allí, con un abogado caro de traje gris. Cuando me vieron, Daniela le susurró algo a Roberto. Él se veía incómodo. Bien, que se sintiera incómodo. El juez revisó los documentos. Escuchó mi testimonio. Escuchó a Roberto decir que yo había firmado voluntariamente, que entendía perfectamente lo que hacía. Entonces don Héctor presentó los mensajes, las promesas escritas, los testimonios de Carmela y Refugio. El abogado de Roberto intentó descalificar todo, pero el juez alzó la mano. Voy a ordenar una medida cautelar. La venta de la propiedad queda suspendida hasta que se resuelva este caso. Y usted, señor, miró a Roberto, va a tener que permitir que su madre tenga acceso a la casa para recuperar sus pertenencias personales. La cara de Daniela se transformó. Ya no era la dulce nuera. Era una mujer furiosa, desenmascarada. Esto es ridículo. La vieja firmó. Es nuestra casa. El juez la miró severamente. Señora, modere su lenguaje en mi sala.
y le recomiendo conseguir mejores argumentos, porque el engaño a un adulto mayor es un delito grave en este país. Salimos del juzgado. Roberto me alcanzó en las escaleras. Mamá, ¿por qué haces esto? Solo vas a arruinar nuestra relación. Me detuve. Me di vuelta. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro de niño. Roberto, tú arruinaste nuestra relación el día que decidiste que mi sacrificio no valía nada. El día que me sacaste de mi casa como a un mueble viejo. No estoy peleando por la casa. Estoy peleando por mi dignidad, por todos los años que te di mi vida, porque quiero que tu hijo, cuando nazca, no tenga un padre que le enseñe que está bien traicionar a quien te dio todo. Él abrió la boca, pero no salió nada. Me di vuelta y caminé hacia donde Carmela me esperaba. No miré atrás. Los meses siguientes fueron una batalla. Roberto contrató mejores abogados. Intentaron demostrar que yo estaba senil, que no podía cuidar de mí misma. Presentaron un peritaje psicológico que les salió contraproducente porque demostró que estaba perfectamente lúcida. Daniela intentó otro camino. Me llamó llorando. Suegrita, por favor, piense en su nieto. ¿Quiere que nazca en medio de este conflicto? Retire la demanda y le juro que la dejamos visitar cuando quiera. Era una trampa obvia. Daniela, le dije, con una calma que me costó años aprender, mi nieto me conocerá cuando sea grande, y le contaré esta historia completa. Y él decidirá qué tipo de personas son sus padres. Ella colgó. 2 semanas después, llegó la resolución judicial. El juez determinó que había habido engaño, que la transferencia de propiedad se había hecho bajo falsos pretextos, que yo había sido víctima de abuso patrimonial por parte de mi propio hijo. Ordenó la reversión de la propiedad a mi nombre, multó a Roberto por daño moral y dejó constancia en el expediente de que Daniela había participado activamente en el fraude. Cuando don Héctor me llamó para darme la noticia, mis piernas flaquearon. ¿Recuperé mi casa?, pregunté sin poder creerlo. Recuperó su casa, Mercedes, y mucho más. Recuperó su justicia. El día que regresé a mi casa, Roberto y Daniela ya no estaban. Habían dejado todo limpio pero frío, impersonal, como un hotel. Las paredes blancas me miraban con indiferencia. El jardín destruido me dolió más que todo lo demás. Me senté en el suelo de la cocina, en el mismo lugar donde había enseñado a Roberto a amarrarse las agujetas, donde habíamos horneado galletas para sus cumpleaños, donde habíamos planeado juntos su futuro. Y lloré. Lloré por todo lo perdido, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Carmela llegó con una maceta de rosas. «Para que empieces de nuevo el jardín», dijo abrazándome. Mi comadre Refugio trajo una olla de pozole, para que esta casa vuelva a oler a hogar. Poco a poco, otras vecinas llegaron, con plantas, con comida, con pinturas para las paredes. «Vamos a ayudarte a que vuelvas a hacer tu casa, Mercedes», dijeron, y lo hicieron. En las semanas siguientes, pinté las paredes de amarillo otra vez, planté rosales nuevos, compré muebles sencillos en mercados de segunda mano. No eran los originales, pero eran míos, elegidos por mí, pagados con mi trabajo. La casa volvió a respirar, volvió a ser cálida. Roberto intentó contactarme cuando nació el bebé. Me mandó una foto por mensaje. «Se llama Mateo, mamá. Es hermoso». No respondí inmediatamente. Necesitaba pensar. Don Héctor me aconsejó. «Mercedes, eres abuela. Ese niño no tiene culpa de nada, pero establece límites claros». Tardé una semana en responder. «Felicidades por el nacimiento de Mateo. Cuando estén listos para una disculpa real, para reconocer el daño que hicieron, podremos hablar de visitas. Mientras tanto, el niño siempre será bienvenido aquí, pero ustedes necesitan entender que el respeto no es opcional, es obligatorio». Roberto leyó el mensaje pero no respondió.
Daniela bloqueó mi número. Pasaron meses, luego 1 año. En ese tiempo rehice mi vida. Empecé a dar clases de cocina tradicional en un centro comunitario. Conocí a otras mujeres con historias parecidas. Formamos un grupo de apoyo. Nos llamamos Las Invencibles. Éramos 15 mujeres mayores que habían sido traicionadas por hijos, esposos, nueras, yernos. Nos reuníamos cada semana, compartíamos historias, llorábamos juntas, nos fortalecíamos mutuamente. Aprendí que no estaba sola, que mi dolor no era único, pero también aprendí que sobrevivir era posible, que reconstruirse era posible. Un día de diciembre, 2 años después del juicio, sonó el timbre. Era Roberto, solo. Traía a Mateo en brazos, un niño de casi 2 años con ojos curiosos. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «¿Podemos hablar?» Los dejé entrar. Preparé café. Mateo jugaba en el suelo con unos juguetes viejos que había guardado de cuando Roberto era niño. «Daniela y yo nos separamos», dijo Roberto sin mirarme. «Ella se fue con otro, un empresario más exitoso. Se llevó todo lo que pudo. Me dejó con el niño y deudas. Parte de mí quiso decir lo merecías. Pero la parte más grande, la parte madre que nunca muere del todo, solo sintió tristeza. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Tenías razón sobre ella. Sobre todo, continuó. Era calculadora, fría, me usó. Y yo fui tan estúpido que te hice daño a ti, que eras la única que me amaba de verdad». Las lágrimas corrían por su rostro. Mateo se acercó a mí, ofreciéndome un carrito de juguete. «Vuela», dijo, con esa pronunciación imperfecta de los niños pequeños. Mi corazón se derritió. «Sí, mi amor, soy tu abuela». Lo levanté, sintiendo su peso cálido contra mi pecho. Olía a champú de bebé y galletas. Roberto se arrodilló frente a mí. «Mamá, perdóname. Perdóname por todo, por sacarte de tu casa, por elegir a Daniela sobre ti, por no valorar tu sacrificio, por traicionarte de la peor manera. No merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas». Dejé a Mateo en el suelo. Miré a mi hijo. Vi al hombre roto que era, pero también vi al niño que había sido. «Roberto, levántate», le dije. «El perdón no se pide de rodillas, se gana con acciones, con tiempo, con respeto». Él se levantó limpiándose las lágrimas. «Lo que hiciste me destrozó», continué. «Me quitaste más que una casa. Me quitaste la confianza. Me hiciste dudar de todo lo que construí como madre. Eso no se borra con una disculpa». Él asintió mirando al suelo. Pero seguí, sintiendo cómo mis propias lágrimas comenzaban a caer. «Eres mi hijo, y ese niño es mi nieto, y yo no soy como tú. Yo no abandono a mi familia cuando las cosas se ponen difíciles». Roberto alzó la vista. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. «Estoy diciendo que podemos empezar de nuevo, despacio, con reglas claras. Tú vas a respetar esta casa. Vas a respetar mi espacio. Vas a reconocer públicamente lo que hiciste ante la familia y los vecinos. Y vas a trabajar para reconstruir la confianza, no por ti, por Mateo, porque merece tener una abuela en su vida y porque merece ver a su padre ser un hombre mejor». Roberto se derrumbó en mis brazos, llorando como no lloraba desde que era niño. «Gracias, mamá. Te juro que voy a ser mejor, te lo juro». Lo abracé, sintiendo el dolor y el amor mezclarse en mi pecho. Los meses siguientes no fueron fáciles. Roberto cumplió su palabra. Habló con los vecinos. Pidió perdón públicamente. Trabajó duro para pagar sus deudas. Venía a visitarme con Mateo 2 veces por semana. Al principio era incómodo. Había silencios tensos, miradas cargadas de historia. Pero poco a poco, con el niño como puente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Era diferente, más honesto, menos inocente. Yo establecí límites que nunca había puesto. «Si me faltas el respeto, te vas», le dije la primera vez que intentó tomar una decisión sobre mi casa sin consultarme.
Esta es mi casa, Roberto, tuya nunca más. Él lo aceptó, aprendió. Mateo se convirtió en mi alegría. Le enseñé a plantar rosales en el jardín. Le conté historias de su papá cuando era niño. Pero también, de manera apropiada para su edad, le enseñé sobre el respeto. La familia se cuida, Mateo le decía. La familia se respeta, siempre. Roberto escuchaba esas lecciones, y yo sabía que le dolían, pero necesitaba escucharlas. Un día, mientras tomábamos café en la cocina y Mateo dormía la siesta, Roberto me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez vas a perdonarme del todo?». Lo pensé antes de responder. «Roberto, yo te perdoné el día que decidí dejarte volver a entrar a esta casa. Pero perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el dolor me destruya. Significa darte una oportunidad de ser mejor. Pero la confianza completa, esa se gana con años, no con meses. Hoy, 4 años después de aquella madrugada terrible frente a mi puerta cerrada, miro mi vida y veo algo extraño. Algo que nunca esperé. Veo que perder la casa, aunque la recuperé, me dio algo que nunca hubiera obtenido de otra manera. Me dio claridad sobre quién era realmente mi hijo. Me dio la fuerza para establecer límites. Me dio una comunidad de mujeres que se convirtieron en hermanas. Me dio autorrespeto. Cuando Roberto me sacó de mi casa, creí que había perdido todo. Pero en realidad, fue el día que comencé a ganarme a mí misma, a recuperar mi dignidad, a entender que el amor de madre es incondicional, pero el respeto debe ser mutuo. Mateo tiene ahora 5 años. Es un niño dulce, curioso, cariñoso. Roberto se ha convertido en un padre dedicado y un hijo respetuoso. Nunca será como antes, y eso está bien, porque antes yo era una madre que lo daba todo sin esperar nada. Ahora soy una mujer que da amor, pero también exige respeto, y esa soy una mejor versión de mí misma. Las mujeres de mi grupo, las invencibles, a menudo me preguntan cómo pude perdonar a Roberto. Porque el rencor me hubiera destruido más que la traición, les digo. Pero perdonar no significa ser tonta. Significa ser inteligente. Elegir la paz por encima del dolor, pero nunca olvidar la lección. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Mi jardín ahora está lleno de rosas otra vez. Cada mañana salgo a regarlas y pienso en todo el camino recorrido, en las noches de llanto, en los días de soledad, en las batallas legales, pero también en las victorias pequeñas, en cada rosa que florece, en cada risa de Mateo, en cada café tranquilo en mi cocina recobrada. Esta casa volvió a ser mi hogar. Pero más importante, yo volví a ser dueña de mi vida. Y esa es una verdad que nadie, nunca más, podrá quitarme. El día que perdí la casa, aunque fuera temporalmente, gané algo imposible de olvidar. Gané la certeza de que valgo, de que merezco respeto, de que mi sacrificio tuvo significado, aunque mi hijo tardara años en entenderlo. Gané la comprensión de que ser madre no significa ser tapete. Significa amar con límites, proteger con firmeza, perdonar con sabiduría. Y esa lección la llevo tatuada en el alma, en cada arruga de mi cara, en cada callo de mis manos que trabajaron tanto. Esta es mi historia. La historia de cómo una traición me quebró, pero también me forjó. De cómo el peor día de mi vida plantó las semillas del mejor renacimiento. De cómo una madre puede perderlo todo y aún así encontrar la fuerza para levantarse, reclamar lo suyo y enseñarle al mundo que las mujeres como nosotras no nos rendimos, nos transformamos.